Don Julio Condori Cerdán esta mañana para analizar estos temas precisamente electorales y lo que está pasando y por qué ambos candidatos en este momento se disputan el voto a voto a nivel nacional. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo cordial a tu persona, Edgar, lo propio con todos los televidentes. Realmente nos encontramos en un momento crucial. Estamos a la expectativa, en la incertidumbre. Pero yo, por ejemplo, hace media hora, cuando salía de casa, estaba 36.000 y tantos. Ahora se está achicando a 26.000. La tendencia, evidentemente, que va a ser casi a igualar voto a voto. Le voy a comentar dos cosas. El periódico Hildebrand, en sus 13 del día sábado, que han participado justamente los representantes de las encuestadoras, dan prácticamente que gana Roberto Sánchez. Y hemos leído el día sábado todos los columnistas del Expreso, de Junts pel Pueblo, que son de la ultraderecha, por supuesto, empresarios de los medios de comunicación, parte del poder fáctico, y lamentan que el comunismo, etcétera, ¿no? Mismo Willax, ¿sabe? Esta mañana daban opiniones ya, digamos, que el ganador había sido Roberto Sánchez, ¿no? Ya, Willax de esa igual representa, ¿no? Es la ultraderecha, pues. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, en este momento, para poder analizar hasta dónde iría una gestión gubernamental de Keiko Fujimori. Tiene dominado, ha tomado hoja, tiene el Congreso en este momento, todavía ha reducido la cantidad de la mafia, porque ya no está Acuña, ya no está Somos Perú, ya no está Podemos, ya no están los traidores de Cerrón. Entonces, si en este momento Roberto Sánchez tiene esta cantidad de votación y este porcentaje, es producto precisamente de estos pactos mafiosos, de este control de los poderes. Claro, porque la población es consciente de esto. Mire, yo creo que la gente no puede permitir que los órganos constitucionales autónomos, como es la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ¿no? Ojo, sectores del Ejército, la Policía Nacional, los medios de comunicación capitalinos, hay que aclarar eso, ¿no? Claro que sí. Que son parte del poder, y los empresarios mercantilistas, ¿no? Han cerrado filas con Keiko. Son los que financian justamente la campaña de Keiko. Hasta el narcotráfico. Joaquín Ramírez, ¿acaso no está caracterizado por el Ministerio Público como parte del narcotráfico? Y justamente aquí hay que analizar con seriedad la traición de mucha gente que pensamos que iba a ser oposición, y particularmente, ¿a qué me refiero? A Jorge Nieto, del Partido de Buen Gobierno. Toda su campaña ha hecho indicando contra justamente este copamiento de poder, contra el manejo del fujimorismo en estos últimos años. Desde el 8 de diciembre, o desde el 7 de diciembre del 2022, es gobierno de Keiko Fujimori. Y Nieto ha promovido el voto en blanco, ¿no? ¿Ya? Y es una pena que todo un sociólogo, uno que 2 veces ha estado a cargo de carteras ministeriales, al final diga voto en blanco y voto viciado. Y perdón, acá hay que aclarar unas cosas. Como ciudadano, como persona, nosotros habíamos quedado votar por Atencio, que es un sector de la izquierda, pero Atencio, y es una suma de alianzas, venceremos. Está Nuevo Perú, y nosotros un movimiento unidad regional, al interior de Nuevo Perú, acordamos votar justamente por Atencio, por esa alianza electoral, alianza política también. Entonces, ¿qué sucede? En campaña comienza el señor Atencio a propagandizar a Guillermo Bermejo, nuestro máximo líder, que van a sacar, que los dirigentes, etc. Guillermo Bermejo en este momento está sentenciado y encarcelado por ser sendero luminoso. Como en este momento el pedido para Cerrones 25, para Guido Bellido 20, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos aceptar
en plena campaña nosotros discrepamos y zanjamos y al final muchos, ¿no?, de Nuevo Perú, en el departamento de Puno, votamos, tengo que hablar, ¿no?, es el voto secreto, pero para el análisis es importante, votamos por Jorge Nieto, porque era un centro izquierda y daba la impresión de que sus planteamientos eran coherentes, firmes, serios, objetivos. Pero en el fondo, ¿qué? Jorge Nieto resultó prácticamente ser el topo del fujimorismo. ¿Qué significa cuando le hacen una pregunta? En este momento, ¿quién representa el mayor peligro para el país? ¿Los que han copado los órganos del Estado? ¿O una persona que lo llaman comunista? No, dicen, no, ambos son peligro. Así no es. Qué pena. Sociólogo y ya viejo como yo, no puede analizar las contradicciones. Yo quisiera poner un solo ejemplo, permíteme por favor. Adelante, por adelante. ejemplo, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, enemigos políticos de diferentes países, ¿no? Está Winston Churchill, Roosevelt de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética en ese momento. ¿Sabe qué? Analizan con diferencias, adversarios o enemigos políticos, se dan cuenta y dicen, ¿quién es al final el enemigo político número uno? Alemania fascista, con Hitler, y todos se unieron contra Hitler, y así fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Al señor Nieto le decimos, el ABC de un político es distinguir al enemigo principal. Ahora, si hablamos de política, hay que distinguir al adversario político, directo, antagónico, y eso es Fujimori. ¿Fujimori cumple ese rol, digamos, de ser un dictador, de manipular los poderes? A ver, ¿quién es el que ha copado todo esto? ¿No es bajo la batuta de Keiko Fujimori? Evidentemente que sí. ¿Para qué han copado la Junta Nacional de Justicia? Para cambiar fiscales, jueces, ratificar, sacarlos, etcétera. ¿No lo sacaron a José Domingo Pérez? Para verse favorecidos, Claro. para no verse amenazados. Claro, ¿por qué? Porque estaba llevando el proceso de Keiko Fujimori, el caso Cócteles. El Tribunal Constitucional no ha sido copado, desde el Tribunal ordenan que el caso Cócteles quede stand-by, ¿cierto? Ahora hace días, ¿no? Han dejado prácticamente limpio a Dina Boluarte por caso de su operación, de los decretos que no era su firma, etcétera. O sea, hay toda una mafia que ha afectado todos los niveles, todas las instituciones del Estado. Por eso siempre vamos a repetir. Y en caso Fujimori llega al poder, ¿esto se agravaría? ¿La corrupción por supuesto, sería mucho más escandalosa? Yo estaba escuchando la anterior entrevista con el amigo Borda. Me parece importante, pero hay que apreciar algunos elementos. Si en este momento tiene copado ya todo esto, una preguntita. ¿Keiko Fujimori derogaría los 8 leyes pro crimen? No, pues, porque muchos de ellos le favorece a ella y favorece a muchos líderes de partidos políticos, de Podemos, de José Luna, que está caracterizado como organización criminal y lavado de activos. El señor Acuña está caracterizado como organización criminal, lavado de activos y, por supuesto, Fuerza Popular. Entonces, ¿esas cosas se pueden resolver? No. O sea, en caso de que ganara Keiko Fujimori, recordemos, ¿qué significa orden? Lo que ha pregonado durante toda la campaña. Orden, prepotencia, autoritarismo y en el fondo represión. Y para ello cuéntame con el apoyo principalmente de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas. Por eso, y de las Fuerzas Armadas, sectores. Por eso que dice, en los primeros 100 días voy a comprar 1000 patrulleros inteligentes, ¿cierto? Porque ella incluso ha planteado que va a pedir los 100 días, o sea, para que pueda el Ejecutivo sacar decretos, leyes, etcétera, normatividad para combatir la criminalidad. Y dentro de ellos está el apoyo a la Policía Nacional. Y ojo, Vladimiro Montesinos sería el principal operador de esto. Mire, siendo un experto en seguridad. Claro, si en la anterior elección, ¿qué dijo Vladimir Montesinos cuando pasaba a la segunda vuelta Castillo y Keiko? No, hay que darle su par de millones de dólares.
millones de dólares a los del Jurado Nacional de Elecciones y listo. ¿Cierto o no cierto? Eso de repente sectores populares no saben, pero nosotros que estamos inmersos en opinar políticamente, es obligación conocer todos los gestos, todo lo que hace, en este caso Vladimir Montesinos. Muy bien, entonces yo concluyo lo siguiente. El grupo de profesionales que al final votamos, apoyamos, sin ser partidarios por el partido de buen gobierno de Jorge Nieto, hemos conversado ayer, etcétera, lo consideran como un traidor, y también yo lo considero un traidor, y él no cuenta con partido en Puno. ¿Pero qué va a hacer? Porque le ha dicho que se va a abocar a su partido político y que va a continuar en política. ¿Ustedes se alejan? No, yo no soy militante, hemos votado circunstancialmente, porque no había, yo no he votado por Juntos por el Perú porque tenía terrucos ahí, así de concreto. Ese no es el motivo, pero hemos mencionado bien claro, violentistas en Puna, Ayacucho y otro departamento han salido electos. Pero, ojo, que no se alegren mucho. Guillermo Bermejo, que fue ideólogo, orador, uno de los hombres más lúcidos de Perú Libre, entre comillas, nosotros sostuvimos desde 2021 que era Sendero, que es el que había tomado puente, conexión con Brain para el financiamiento de Pedro Castillo. Dicho hecho, ¿dónde está ahora Guillermo Bermejo? Está en la cárcel. Dijimos también en alguna oportunidad que aquí hay una abogada de Juliaca, que es terruc, incluso ha llegado a los medios de comunicación, lo consideraban analista político, y un señor Cauna. ¿Cómo es eso? Nosotros sostuvimos, porque tenemos documentación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ahora no están en la cárcel, justamente por pertenecer a este grupo terrorista demencial de Sendero Luminoso. Entonces, ahora nosotros vamos a exigir, una vez que se zanje el problema de quién gana o quién, el Poder Judicial tiene que volver a reabrir y a toda esa gente que ha salido electo siendo de Sendero. Pero si sale Roberto Sánchez, no creo que lo vayan a, digamos, poner al tapete estos temas. Pero hay una cuestión, hay independencia de poderes, justamente eso es lo que no existe en el Perú. Tiene que haber equilibrio de poderes, tiene que haber pesos y contrapesos, tiene que el Poder Judicial ser independiente. El Ministerio Público lo propio, en este momento ha metido la mano. ¿El Ministerio Público qué? ¿No está siendo manoseado? ¿Quién es el presidente? Es un títere del Congreso mafioso, ¿cierto? Entonces esto tiene que democratizarse, tiene que volverse al Estado de Derecho. Eso es lo que falta en el país. Muy bien, don Julio. Y en este proceso electoral, por ejemplo, antes de la segunda vuelta, Roberto Sánchez en Lima había obtenido solamente un 4%, 5% del electorado limeño. Ha subido a más de 30%. ¿Qué le parece? Mire, si analizamos, Edgar, y discúlpeme, pero adelantamos, seguramente en este mismo canal y como en otros que comentamos, vamos a hablar con cifras. ¿Sabe qué? El sur, la macrorregión sur, tiene mayor cultura y educación política que Lima. Eso es notorio. Miren, uno simplemente, ¿cómo es posible que en las elecciones municipales anteriores haya salido un señor que representa a la ultraderecha, como es el señor López Aliaga, el Porqui? Un defraudador, un trafa al Estado, que debe cerca de 20 millones. O sea, eso no entienden en Lima. O sea, un explotador del Estado, uno que no paga impuestos, no tributa al Estado. Y claramente es un corrupto. Es un corrupto, por supuesto, y vote la población electoral, y lo peor, de los cerros, el Agustino, Villa María del Triunfo, los cerros de Rímac, etc. ¿Cómo es eso? En cambio acá, nuestra población, yo me siento orgulloso. Hay cultura política. Hay cultura política. La gente sabe distinguir, o sabemos distinguir, quién es el adversario político, quiénes defienden. Pero este 30 y tantos % en Lima, disculpe que lo haya cortado, Julio, eso significa en Lima que va de a poco, digamos,
asimilando lo que pasa en el gobierno, porque antes se dedicaban solamente a la Alianza Lima, Universitario, y el limeño cuando habla de fútbol, pero ahora parece que poco a poco también van tomando conciencia de la realidad de cómo se maneja la política en el país. Claro, pero para eso, orgullosamente nosotros debemos recordar las luchas del diciembre 22, desde enero 2023 hasta marzo. Fue la macrorregión sur y en particular Puno. Así es. Puno se ha hecho sentir. Esta es una respuesta, este 78%, 77% de que el electorado haya votado en favor de Roberto Sánchez, don Julio, ¿es como una respuesta a los acontecimientos sociales que hubo? Mire, no tanto así. En realidad ya hay mucha gente confundida o trastoca un poco en su análisis. Dice, el voto de Puno siempre ha sido izquierda. No es así, debe ser un sector. ¿Sabe qué? Puno es contestatario. Puno es antirregional. O sea, perdón, contra el centralismo, es regionalista, contra el centralismo. Puno está contra el modelo neoliberal, está contra los monopolios, contra los oligopolios, está contra las transnacionales. Eso no les preocupa a los limeños. Y nuestros paisanos, que son migrantes allá, se contagian de ello. Pareciera que ni siquiera ven noticieros. En cambio, acá hemos estado en debate permanente, en luchas constantes. Recordemos las marchas de Mechachúa, etcétera, etcétera, contra la dictadura de Morales, aquellos años. Entonces, la población puneña, debemos enorgullecernos, siempre hemos sido anticentralistas, uno. Y tenemos, pues, una cultura. Eso es lo que nos une. Ojo, de los lupacas, tiahuanacos, collas, pucaras, inca o preinca, inca. Entonces esto... Esa sangre se lleva, esa ¿no? sangre de las nacionalidades aymara y quechua hace que mantengamos la unidad. Por eso es equivocado decir que todo es izquierda. No es así. Hay sectores justamente con posiciones democráticas, patrióticas, nacionalistas, de izquierda, socialistas. Y hay una cosa que hay que aclarar, Edgar, si me permites. En esta campaña, muchos han levantado la palabra comunismo. Y eso me hace recordar yo cuando era niño. Y la han satanizado de tal ya que todo es comunismo, comunismo, comunismo. Y aprovechan, digamos, lo que está pasando en Bolivia, comparan con Bolivia, Venezuela, lo que está pasando también, Claro. ¿no? Mire, ¿Es tan malo el comunismo y el socialismo? En el mundo no existe un solo país comunista. En 1848 salió una obrita, Manifiesto del Partido Comunista, cuyos autores son Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Sabe qué? El comunismo solo existe en los libros, en la teoría. Claro, exacto, tú lo has dicho. Pero es no en un la práctica. planteamiento, pero ¿qué es el comunismo? ¿Sabe cuál es el comunismo? Que todos tengamos trabajo, que todos de acuerdo a, o sea, un salario, etcétera. Por igual. De acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestras posibilidades. O sea, no hay pobres, no hay miseria. Incluso un comunismo, ¿sabe cómo sería? No hay ejército, no hay policía. Sería una sociedad altamente culta, altamente educada, que no necesita de militares ni cosa parecida. Y además, ¿sabe qué? Ese comunismo no existe. Apenas yo puedo mencionar y citar 3 países: China, Corea, Vietnam, que marchan hacia el socialismo. China, que es en este momento potencia mundial, tecnológicamente, tiempo le lleva a Estados Unidos, apenas está todavía un capitalismo de Estado, pero marcha, su perspectiva es el socialismo. No existe así definidamente un campo socialista que hablar. Por eso los ignorantes de la derecha bruta y achorrada se han basado en, no sé, en cuentos que cuando yo era niño están repitiendo. Y en esta campaña contra el señor Roberto Sánchez ha sido duro la palabra comunismo. Claro que sí. Don Julio, el tiempo siempre es el peor enemigo. Finalmente, ¿cuál es su conclusión sobre el proceso que estamos viviendo en este momento? ¿Quién será el próximo gobernante? Mire, si Keiko Fujimori, la japonesa, sale, porque no tiene nada de sangre peruana, lamentablemente el pueblo, los partidos que no existen, ya no existen partidos, solamente han pasado tantos y tienen que reconstruirse, tienen que ser una reingeniería
política. Y tenemos que armar organizaciones contra el centralismo, contra el llamado orden, que va a ser represión, autoritarismo. Eso es la tarea del sector popular, es la tarea del llamado de izquierda, nacionalista, progresista, etcétera, etcétera. Porque definitivamente ya no podemos creer en mucha gente que dice que es centrista, como es el caso de Jorge Nieto, que no pretenda ya volver a Puno, porque definitivamente ha defraudado a los electores. Ya no hablamos de Porqui, es un palomilla en política. ¿Por qué? Él dijo que voto bichado, voto en blanco en contra, le criticó a Keiko Fujimori y le dijo que era aliado del fraude. ¿Y después qué? Ha pedido voto por Keiko, incluso que participen como personeros sus militantes. ¿Cierto o no es cierto? No podemos confiar en boca, en la palabra de los camaleones. Y discúlpenme, voy a poner aquí una cuestión biológica. ¿Quiénes también tienen doble discurso? Los homosexuales. Yo no sé si estamos, pero esa es la verdad. Los camaleones, los que no tienen palabra, los que cambian de la noche a la mañana, esos son los que cambian, como ha sido el caso de Porqui López Aliaga. Claro que sí. Muy gentil. Muchas gracias, don Julio Condori Cerdán, por haber estado esta mañana analizando el proceso electoral, amables televidentes. Nada más por hoy, a nombre de Fanny English, que los espera siempre en el Jirón Libertad 440. Obtenga su certificación Cambridge por estudiar el idioma inglés desde la primaria, secundaria y la universidad. Es necesario la certificación Cambridge, pero digamos concluyendo el ciclo de estudios en precisamente en Fanny English, inglés británico, que sirve para el trabajo, que sirve para la universidad, las becas, en fin. Igualmente, si desea degustar un exquisito ceviche puro limón, por supuesto, Quinta Cevichería del Mar, Banchero Rossi 154, ahí usted puede degustar un ceviche exquisito, ¿no? Con variedad de platos, amables televidentes. Y si se trata de degustar un pollo a la brasa, por supuesto, Pollería El Rey. Pasaje Banchero Rossi 109, con su exquisito aguadito de cortesía, Banchero Rossi 109.